En conexión con la cuestión de los musulmanes, debo decir que es un terrible espectáculo ver cómo todos los países democráticos rebosan simpatía por estos pobres atormentados, pero se mantienen obtusos a ayudarles o a acoger a estos inmigrantes en sus países, mientras nos piden que se queden en el nuestro. Esta frase, que podría parecer pronunciada por un político actualmente, es una frase que se dijo en los años 30 en un país del centro de Europa. ¿Tú qué opinas, Jota? Amigo mío, gracias por estar otra vez aquí, gracias a todos aquellos que nos oyen y nos apoyan diariamente, tanto con los podcasts como con los shorts, también con las reflexiones. Pues con la frase que has dicho tú hoy, pero que se dijo hace 90 años en un país que ahora, bueno, que es Alemania, después de ver lo que pasó, de ver de dónde venimos, de ver lo que ocurrió en Europa y a nivel mundial después de una de las mayores atrocidades y genocidios que se tienen en constancia a nivel histórico, a nivel mundial, creo que es una frase que va muy acorde con los tiempos que corremos a día de hoy. Creo que hay un auge de esta ultraderecha que está cogiendo discursos como el que tú bien has dicho, desgraciadamente. Creo que estamos, bueno, hoy justamente he visto esta nueva liga de patriots a nivel europeo, que es la reunión de ultraderecha, y bueno, podía ser tranquilamente el discurso que has dicho tú, que dijo Hitler hace 90 años. Bueno, a día de hoy se puede escuchar en cualquier meeting de la extrema derecha a nivel europeo. Tristemente, tristemente, pero la verdad, con la corriente que está habiendo hoy de este populismo de derecha, yo ya lo dije hace tiempo y muchas veces lo hablamos. Para mí el siguiente holocausto será el holocausto contra el musulmán, pero bueno, eso ya es otro tema. Amigo mío, para no liarnos un poco, ¿cómo está el mundo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo estas últimas semanas? Y cómo no, de nuestro archiamigo Trump y conocido, ¿qué decisiones está tomando últimamente? Bueno, aunque somos un canal que habla un poco de todo, últimamente nos estamos centrando mucho en este hombre, pero es que bueno, casi todas las noticias pasan por él, ¿no? Y bueno, de momento Sí. tenemos el nuevo fondo soberano que está programando para tener finiquitado a finales de año, lo cual ahora hablaremos a continuación, pero luego tenemos también la guerra comercial con China, en un cruce de aranceles. Y bueno, toda la cuestión de la nueva búsqueda y captura de inmigrantes ilegales en el país, con recompensas. Y finalmente las situaciones en el este, en Ucrania y en Gaza, con las declaraciones del Trump y los pactos que está removiendo en esas zonas. Bueno, yo creo que tú estás más informado que yo en el tema del Fondo Soberano. ¿Me lo podrías explicar brevemente? Vale. Voy a intentar a ver si puedo explicar algo tan técnico, un fondo soberano. Para que se entienda, un fondo soberano es exactamente lo mismo que un fondo de inversión. La diferencia es que el fondo de inversión tradicional es de dominio privado y un fondo soberano es un fondo de inversión público. O sea, vamos a decir, es un fondo de inversión que tiene el propio Estado para poder hacer, bueno, contrataciones de crédito, comprar bonos, acciones, derivados financieros, pero a nivel estatal. ¿Cómo hace un Estado para poder crear un fondo soberano? Sobre todo con la exportación de materia prima o tecnología. El problema de los fondos soberanos es que, por ejemplo, la banca tradicional o los fondos de inversión privados y tradicionales tienen miedo a estos fondos soberanos. ¿Por qué? Porque según qué países, la cantidad de dinero que pueden recaudar y pueden tener este fondo soberano, o sea, este fondo de inversión público para poder hacer operaciones financieras a nivel mundial, puede ser incluso más alto que cualquier banco del país. No sé si me explico. Sí, la verdad es que ha quedado bastante claro. Y esto tiene que ver con la guerra financiera que planteábamos anteriormente, ¿no? Porque, bueno, según estábamos hablando antes del podcast, al parecer Trump quería utilizar este fondo soberano a modo de arma, ¿no? Geopolítica, para hacer presión. ¿Cómo Correcto. funcionaría este estilo de presión exactamente? ¿Qué mecanismos podría utilizar? Vale. Trump se ha dado cuenta que para la guerra comercial a nivel mundial, esta guerra ardua que se está librando desde hace 10, 15 años, pero sobre todo ahora tiene un peso
muy significativo a nivel estratégico, Trump se ha dado cuenta de que no puede no puede luchar con posibilidades de ganar esta guerra comercial si el propio Estado no tiene el suficientemente dinero como para combatir una guerra tecnológica, por ejemplo, contra China. Además de esto, Estados Unidos tiene un gran déficit, tiene una deuda pública abismal y la única opción que tiene de tener las capacidades económicas para luchar es tener la cantidad de dinero público suficiente como para presionar a nivel económico a otros países. Por ejemplo, ¿cómo se puede crear un fondo soberano? Como ya hemos comentado antes, sobre todo es con la exportación de materias primas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene petróleo, tiene gas y tiene minerales. Entonces, tú, para que se haga una... El plan que tiene Trump es que todavía no está claro porque es muy hermético. El problema de los fondos soberanos es que son muy herméticos, pero por lo que se sabe y las últimas noticias que se tienen, Trump lo que quiere hacer es reunir grandes fondos privados, pero de familias, no de fondos de inversión ya creados, sino gente con grandes cantidades de dinero que hagan un fondo para, entre comillas, nacionalizar ciertas empresas, por ejemplo, de petróleo, gas y minerales, la venta de toda esta, la exportación de toda esta materia prima, crear como una gran hucha a nivel de Estado, y eso lo que te permite es que cuanto más dinero tengas, tú puedes, por ejemplo, bajar el precio del petróleo, el precio del gas, puedes comprar acciones, puedes venderlas, puedes tener una presión en muchas empresas que no sean americanas. Que eso es lo que ha hecho China durante estos últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Que, por ejemplo, de fondos soberanos, Estados Unidos ahora mismo está en el puesto 25 a nivel mundial. El primero es Japón, Noruega, China, Kuwait, Emiratos Árabes. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto suena mucho yo le llamo el fondo soberano sintético. Esto suena mucho a un pseudo petroestado. ¿Por qué? Porque si Trump, primero, tiene que bajar el déficit público, tiene que bajar la deuda está oprimiendo a nivel económico, y para mí una clave fundamental del por qué Trump quiere hacer este fondo soberano es ir en contra de este establishment financiero que lleva gobernando Estados Unidos desde hace 2 décadas. No sé si tienes alguna preguntita sobre... Sí, porque tú mencionas este fondo soberano sintético, ¿no? Con el dinero de gente privada y tal también, ¿no? Pero claro, ¿qué diferencia puede tener este fondo soberano con el que pueda tener un país que es también muy oligárquico, como, no sé, Arabia Saudí, por ejemplo, que sí que es en efecto un petroestado? ¿Qué diferencias principales podría haber entre los dos? Por ejemplo, vale. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchos puntos a favor para convertirse y para crear el fondo soberano más grande a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene el dólar de su mano, tiene la banca americana de su mano, él tiene la capacidad de Estado, por ejemplo, Arabia Saudita es una empresa. Es quien forma parte de ese fondo soberano en Arabia Saudita son pequeñas empresitas del Estado, pero el Estado como tal no tiene una fuerza gubernamental a nivel exterior. O sea, Arabia Saudita va a hablar con un presidente, el presidente de Arabia va a hablar con un presidente de Europa y sin más. ¿Por qué? Porque no puede hacer una presión, porque Arabia Saudita solo tiene el petróleo o solo tiene el gas. Estados Unidos puede presionar a nivel económico con ese dinero en adquirir grandes cantidades de reservas de petróleo, pero también lo que puede hacer es bajar el coste de compra del petróleo, haciendo que los beneficios que pueda tener Arabia Saudita sobre el petróleo sean nulos. Por ejemplo, si Arabia Saudita no puede vender el petróleo por debajo de $60, si Estados Unidos, entre comillas, nacionaliza la materia prima, gas o petróleo, puede hacer que el barril baje de 60 incluso a $40. ¿Eso qué hace? Que Arabia Saudita, por ejemplo, entre en crisis. ¿Por qué? Porque no le salga a cuenta
no le beneficia vender petróleo a ese precio. Pero bueno, es un tema un poco complicado, pero lo que hay que decir es que el fondo soberano, al fin y al cabo, lo que quiere hacer Trump es un fondo de inversión estatal contra la lucha, sobre todo, contra China y a nivel tecnológico. Claro, porque esto enlaza con el tema de los nuevos aranceles que ha impuesto China o que quiere imponer a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Porque Ahora China, que ve... Dime. ¿Cómo puede afectar este nuevo fondo soberano y las implicaciones que tienen a nivel geoestratégico a, por ejemplo, una guerra comercial abierta con China como la que se está planteando? O sea, ¿qué diferencias hay? ¿O qué ves tú de diferente en la guerra comercial que se puede producir ahora con la que hubo en el primer mandato de Trump? China ha estado 4 años haciendo crecer su fondo soberano para invertir sobre todo en tecnología. Y Estados Unidos lleva más de 4 años por detrás a nivel de inversión. Y Estados Unidos, el problema que tiene es que la deuda es tan grande que esta lucha comercial, esta batalla comercial, no la puede hacer sin una inyección de capital extra grande. Y como muchos países se están aliando más con China que con Estados Unidos, de ahí que Trump quiera presionar mucho con el tema de los aranceles para buscar aliados, muchos países están invirtiendo más en China que en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos solo puede luchar contra esa guerra si tiene dinero propio para invertir en su tecnología y en su infraestructura, sobre todo. Entonces, claro, eso China lo ha visto, ve el plan. Según Trump lo quiere hacer en 12 meses, ardua tarea, pero lo quiere hacer en 12 meses. Entonces China que dice, vale, pues venga, pues ahora es mi turno. Hago aranceles contra Estados Unidos y empieza a investigar, por ejemplo, con la nueva investigación que quiere hacer China con Google, ¿no? Sí, la verdad es que esto ha sido una noticia de hace poco. China quiere... Bueno, ya de por sí en China Google no es accesible, si no me equivoco, pero quiere investigar lo que pueda estar haciendo Google dentro del país. Y eso es una cosa muy importante, porque el mercado chino es uno de los mercados tecnológicos más grandes. Y claro, pero también es el tema de que, al margen de lo que quiera hacer la China continental, la China insular, es decir, Taiwán, ¿cómo le podría afectar que Estados Unidos creara su propia industria o intentara crear su propia industria de, por ejemplo, yo que sé, microchips? Porque claro, es un tema interesante también, ¿no? De si utiliza parte de este fondo soberano para la creación de nuevas Exacto. propuestas de industria del problema microchip. El problema que va a tener Trump es que hacer un fondo soberano que compita a nivel, o sea, que sea de las tres primeros, que cree de los tres primeros fondos soberanos a nivel mundial en 12 meses, lo que te hace es que durante esos 12 meses tu único objetivo es recaudar tanto dinero que te queda poco dinero para hacer interferencias a nivel mundial. Entonces, estos 12 meses van a ser interesantes porque Taiwán, creo, que puede estar desprotegida en estos 12 meses. Bueno, ¿Cómo le puede afectar? Creo que al final Estados Unidos quizá le dice a Taiwán, porque Trump no puede trasladar la isla, si no lo haría Trump. Sería capaz de hacerlo. remolca la isla a la California. Tenemos una nueva isla. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es algo positivo que tiene Trump? Que Trump, o sea, este fondo soberano que puede hacer Trump, lo bueno que tiene es que puede vender más petróleo de lo que él consume internamente. O sea que China no lo puede hacer. Bueno, China y... no tiene la capacidad de vender gas y petróleo a nivel mundial como tiene Estados Unidos. Y tampoco tiene tanto mercado. Porque al final Estados Unidos tiene sus socios comerciales, aunque ahora los esté machacando, ¿no? A nivel geopolítico, pero sí que, claro, es más probable que Europa le compre petróleo a Estados Unidos ligeramente más caro que se lo compre a China, solo por el hecho de no enemistarse con Estados Unidos. Correcto. Y creo que eso es un tema muy a tener en cuenta. Correcto. Sí. Y creo que todo esto viene de que del fondo soberano que quiere hacer Trump, para mí las principales presiones que va a hacer este fondo soberano va a ser el petróleo, el gas, materias raras, o sea, materiales raros y minerales. Que para mí lo principal de este fondo soberano es quiere tomar las riendas a nivel mundial
el gas, petróleo y minerales. Es por eso que ahora, si quieres, tú me puedes decir un poquito de estas nuevas noticias, que es por eso quizá este nuevo giro que está teniendo Trump con Zelensky, no con Putin, ¿no? Que parece como que Trump se quiere aliar más con Zelensky que con Putin, ¿no? Correcto. ¿Qué sabes tú de esto, Lo amigo? último que sabemos es que Trump parece que está promoviendo una especie de pacto más cercano a la posición de Zelensky, a cambio de que éste le proporcione, por una parte de la extracción de las tierras raras ucranianas, es decir, minerales raros. Estos se utilizan para la creación de tecnología de microchips, sobre todo. Y por otro lado, se está hablando, no es seguro, no quiero aquí decir que esto es así y que luego no sea, se está hablando, las malas lenguas dicen que pareciera ser que Zelensky le podría ceder ciertos derechos de fracking en la costa del Mar Negro ucraniano. Esto es una cosa muy Totalmente. grande, porque claro, si tú tienes una producción de petróleo europea bajo manto americano, no hace falta que lleves barcos para mover el petróleo a Europa, por ejemplo. Puedes hacer un oleoducto, que ya lo hay, puedes aprovechar los oleoductos antiguos soviéticos para mover tu propio petróleo, el petróleo extraído de Ucrania por empresas americanas, al mercado europeo. Eso es un bombazo a nivel económico. Correcto. Y luego la fabricación de Correcto. tierras Y raras aparte, podría estar relacionado con lo que decías efectivamente. tú de la creación de una nueva industria tecnológica que rivalice con China. Exacto. O sea, al final, lo que Trump tiene son sus últimos 4 años, o sea, tiene 4 años por delante que tiene que bajar, o sea, tiene que hacer Estados Unidos otra vez accesible para los inversores, y eso lo consigues con dinero del Estado y con materia prima. 2 y 2 son 4. Ucrania lo tienes al lado, puedes hacer un país de la OTAN, pero claro, aquí el problema, y te pregunto a ti, ¿Putin qué? Porque si esto es así, Bueno, Putin está en una ¿Putin qué va a hacer? situación. Es que Putin está en una situación complicada. La guerra la está ganando por pura fuerza, esto ya lo hemos comentado en podcasts anteriores. La guerra, si esto se alargara eternamente, la guerra la acabaría ganando Rusia por puros números. Pero sí que es cierto que la situación económica eventualmente se acaba deteriorando. Y que quizá, a nivel geopolítico, digo quizá, porque tampoco se sabe exactamente qué pasa por la cabeza de Trump, o si este plan se va a llevar a cabo tal cual, pero en la posición actual, al parecer Putin habría caído de la gracia de Trump. ¿Por qué exactamente? No lo sabemos, a ciencia cierta. Pero sí que es cierto que Trump parece acercarse más a Zelensky como gobernante que a Putin. ¿El por qué? Bueno, quizá tiene que ver quizá con el apoyo que le ha mostrado en los últimos tiempos, que no ha sido muy positivo tampoco. Pero Y bueno, además, o sea, para mí, sí, sí, acaba. dime, 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 dime. Bueno, es eso que aunque Putin sí que es cierto que ha estado tonteando, por así decirlo, con los oligarcas tipo Elon Musk en la red, sobre todo con su actuación en la red social X, que bueno, se averiguó hace no mucho que había habido interferencia rusa en esta red social, amplia, por otro lado. Sí que quizá con el gobernante que es Trump no ha tenido muy buen acercamiento después de su proclamación como presidente. Sí, sí, además, y todo esto viene que Rusia, como aliado de materia prima en referencia a gas y petróleo, es Rusia. O sea, el principal aliado de China a nivel materia prima es Rusia. Pero claro, si yo te pregunto, amigo mío, cuál es el principal aliado de Estados Unidos en materia prima a día de hoy? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que Estados Unidos saca mucha materia prima de América Latina. Pero no sé si es algún país de América Latina o no te sabría decir exactamente. Creo que se apoya mucho de materia prima de Canadá, Sí, bueno, de madera y de por gas, ejemplo. sí, eso es cierto. Exacto. Y lo que falta, sobre todo, es este material raro, ¿no? Este material raro que al fin y al cabo, para la lucha tecnológica a nivel de chips, si quieres competir con China, tienes
la necesidad obligatoria de tener unos recursos de tierras raras a niveles mínimo casi parecidos a los de China. Para Trump, la mejor opción es Ucrania, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque tiene la Exacto. infraestructura hecha, está en Europa, tiene las carreteras, tiene aeropuertos, tiene todo. ¿Cuál es el problema? Que claro, yo para mí no sé hasta qué punto puede significar esto en la guerra contra Rusia, porque al fin y al cabo Putin lo que quiere es tener más de lo que tenía antes. Entonces, no sé, a nivel de la... Y aquí está el tema de la OTAN. La OTAN, no sé hasta qué punto... No sé cuánto fuelle le quedan a los países para poder poner más dinero a la OTAN. No sé qué dices tú, amigo. Bueno, era puntualizar una cosa que has dicho tú antes, que claro, Ucrania tiene esa infraestructura creada y que el otro mercado de tierras raras, que es África, está muy poco desarrollado y que está prácticamente en la mano de China y de Rusia también. Y que está saliendo escaldada China de África. Sí, bastante. Pues, claro, es una inversión muy grande crear carreteras, crear industria, crear puertos, crear aeropuertos para que luego la población no te sea rentable, por así decirlo. Y es una cosa que los chinos quizá no habían tenido muy en cuenta. Pero volviendo al tema de la OTAN, sí que siento que Trump quizá a través de hacer que los otros países le metan el 5% del PIB al gasto en ejército, quizá por ahí quiera ahorrarse un gran dinero que podría utilizar para el fondo soberano. Pero bueno, no sé hasta qué punto los países, como tú dices, son capaces de meter el 5%. Pero, por ejemplo, no sé yo, por ejemplo, por ponerte un caso. España, Italia, Portugal y Grecia, no sé si son capaces de mover su 5% del PIB al ejército. Sobre todo, por ejemplo, países como Ni Portugal o Francia. Italia Francia tampoco puede. o España. Grecia ya ni me lo Francia no planteo. puede. Y a nivel político, o sea, a nivel político, ahora mismo los países más inestables son Alemania y Francia, ¿eh? El presidente de Francia se ha comido dos intentos de mociones de censura. Alemania está como está. Yo, a nivel político, no lo sé. Vemos el auge de la ultraderecha, pero como se asiente la ultraderecha de esta derecha populista en Europa, es probable que muchos de los países peguen recortes a nivel social y que sean capaces de poner el 5% a la OTAN. ¿El por qué? No lo sé. O sea, si tú quieres invertir, ya lo hablamos en el otro programa, ¿no? ¿Para qué invertir el 5% de tu PIB en la OTAN? O sea, ¿qué quieres hacer con la OTAN que no vemos? ¿Por qué? Y esto me viene bien para meter el tema de aquí, de que Estados Unidos quiere abrir casi una guerra abierta contra Somalia, Yemen, y quiere coger del cuello a Irán y bueno, estrangularla. Entonces, no sé si hay correlación, no hay correlación. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, para empezar, empezando por lo que has dicho al principio, el tema de la OTAN, yo creo que es, y sobre todo de la Unión Europea a nivel económico, creo que es un tema muy complejo que no se está analizando en ningún sitio, no lo he visto en ningún sitio, porque yo, cuando uno lee cómo se crea la Unión Europea, al final es un motor que es Alemania produce, Francia consume, ¿vale? Es decir, para facilitar ese motor económico, que es un tándem, ¿no? Porque Francia tiene mucha población, más que Alemania, al menos población que puede optar a un gran consumo de industria ligera, que es lo que se quería promover en esa época, hablamos de los años 60. Alemania tenía mucha producción, pero poca población que la consumiera. Claro, yo creo que en los ciclos económicos, al final ese tándem se ha perdido. ¿Por qué? Porque ni Francia ya puede consumir tanto, ni Alemania puede fabricar tanto. Por razones que tampoco voy a entrar porque son muy complejas, entre otras, pues yo qué sé, la mejora de la calidad de vida implica una serie de gastos a las empresas, cada vez es más caro porque cada vez hay menos recursos naturales en Europa, al final una guerra comercial en general hace que los precios suban en todos sitios y eso afecta al mercado. Y que luego Europa se está envejeciendo y que obviamente cada vez hay menos, una evolución bruta menor. Por el simple hecho de que hay menos gente que produzca y menos gente que... Sí, claro, porque hay menos gente que produce, menos gente que consume, entonces al final ese tándem se va perdiendo porque se debilita. Por eso vemos, por ejemplo, países que tradicionalmente no son de un crecimiento amplio, como España, que está subiendo un PIB gigante. O sea, muchísimo más que Francia y Alemania. ¿Por qué?
Porque al final, una población envejecida, ¿qué hace? Se va a vacaciones al sol, se va a comprar vivienda en el sur. Claro, y eso mueve la economía, ¿no? Tampoco estoy diciendo que España solo esté creciendo Y viene, por eso. Pero y está sobre creciendo, todo es pero de también eso. porque viene de una bajada brutal Bueno, también. claro, cuando tú llegas al punto más bajo, solo te queda subir, es como Grecia. Si llegas Exacto, al exacto, suelo, solo te puedes levantar, es que no puedes seguir cayendo, es increíble. exacto, Pero bueno, lo que sí que te quería decir exacto. es, esto de Oriente Medio, sí que es cierto que Trump quizá quiere meterse más en Oriente Medio, pero ya dejando de lado a Irak y Siria, creo que quiere meterse sobre todo lo que dices tú, Somalia, que no sé cómo le puede meter, cómo le puede salir una intervención en Somalia, porque Somalia aquello es. Y ya le salió mal en los años 90 como Gadisco, ¿eh? En Somalia, que la gente se olvida de Somalia en los años 90, ¿eh? ¿Y Estados Unidos? La gente, no sé si no ha visto Black Hawk derribado, pero que creo que eso es Somalia. Está basado en una. Sí, Creo. sí, Creo que está. sí, Es sí, que sí. de hecho creo que Sí, es sí, la sí. ciudad de Mogadisco. Sí, Pero bueno. Mogadisco es la capital de Somalia. Sí, Sí, sí. sí, sí. Pero que creo que esa peli está basada en un accidente que hubo en esa ciudad. Si no recuerdo mal, Sí, puede que sí, me sí, esté sí. equivocando, pero me suena algo así. O sea, para que la gente lo Bueno, las Naciones entienda. Unidas y Estados Unidos se retiraron en 1994, pero ¿sabes por qué? Porque no logró capturar a, bueno, a quien había dirigiendo Somalia. No logro hacer nada, porque Somalia es un tema que. El día que hablemos de Somalia, yo creo que arde internet. Para hacer un breve resumen, Es para que el probable. público lo entienda. En el budismo hay muchos infiernos. En uno de ellos hay una guerra constante. Pues Somalia es ese infierno, ¿vale? O sea, tenemos que entender que Somalia actualmente es un agujero negro de pobreza, guerra y hambre. Es decir, si en los jinetes del apocalipsis viven en algún sitio es en Somalia, ¿vale? O sea, es un país. Es en Somalia, total. Ya no diría ni que es un país como tal. O sea, es una especie de territorio fallido en general. Porque no hay capaz. Nadie ha sido capaz. Ni desde que ocurrió la guerra civil hasta ahora. En ningún momento nadie ha sido capaz de estabilizarlo ni por un año. Es una bestia de intervención. Yo creo que si hay que arreglar Somalia, yo creo que hay que quitar a todo el establishment que hay y reiniciarlo. O sea, es que no veo una solución. O sea, habría que quitar Somalia del mapa, por así decirlo. O sea, el hecho de que haya un país ahí y volver a poner otra cosa y decir, ahora esto se llama de otra manera. Somalia 2, porque es que Yo creo que no lo Somalia veo. acabará siendo partida en 3 o 4 trozos, porque básicamente el problema de Somalia y Yemen es que están en uno de los puntos más estratégicos a nivel mundial. Pero es que Eso es Somalia a mí lo que me y sorprende, que un Yemen. país como Somalia, que está lleno, sí que es cierto, de señores de la guerra, y es un hecho. También Somalia es un país muy pobre a nivel de agricultura y a nivel de infraestructura. No tienen infraestructura suficiente como para poder soportar la población que tiene, pero tú dime cómo puede ser que Somalia y Yemen, que son dos países estratégicamente uno de los mayores importantes, o sea, de los más importantes a nivel mundial, estén así. ¿Cómo puede ser esto? A ver, Yemen al final es un país que tradicionalmente siempre ha sido una zona de conflicto, porque es la zona comercial más importante de la península arábiga, al margen de Omán, por el paso del Sinaí. O sea, aunque haya ahora un canal en Egipto, antiguamente lo que se hacía era llegar hasta allí, te movías por tierra hasta el Mediterráneo y de ahí podías a coger un barco. Es decir, no es. O directamente ibas por el Nilo o lo que tuvieras que hacer. Pero quiero decir, ese paso siempre ha sido importante en toda la historia. Luego, Somalia, el problema que tiene es que de facto ya está partida. Pues lo que tú dices, señores de la guerra, guerra civil constante, pero es que las partes de facto partidas son tan pobres que no consiguen tampoco estabilizarse en un país. Porque Somalia lleva tan tocada de la guerra civil que la propia infraestructura que queda son restos de restos de restos, que es que eso no se puede utilizar. Entonces, aunque tú, por ejemplo, Correcto. Y ahora además, dijeras, no, es que ahora vamos, esto, cada uno, país propio. Es que no son estables de por sí. O sea, esas microcomunidades se volverían a desintegrar por el simple hecho de que es que no tienen capacidad de reanudar, no pueden florecer económicamente. Yemen es y diferente, para que se haga una idea, Yemen el sí. Estado, el Sí. Estado
O sea, para que se haga una idea el oyente, el gobierno de Somalia solo controla el 10% del territorio de Somalia, ¿eh? Bueno, que es la capital y un poco más. No, Un poco más. tampoco. No, Mogadisco, no. creo que tiene otro puerto importante aparte de Mogadisco, que no sé cuál es. Y ya está. Y poco más. O sea, no controla ni las fronteras. Solo controla la frontera de Kenia, pero sobre todo por Kenia, no por Somalia. Etiopía no controla nada. Nada. Nada de nada. Pues no sé. Yo creo que Trump no sé qué está viendo exactamente con Somalia y Yemen, pero al fin y al cabo, si te fijas, si te coges el Google Maps y tú pones Gaza, Irán y Somalia, tú haces ahí un triángulo. El por qué allí, qué quieres llegar a controlar, no sé. O sea, y amigo mío, cuéntame un poco, ¿qué es lo que quiere hacer Trump en la Franja de Gaza? Porque yo no lo acabo de Gacitador, entender. No es- Gacitador, ciudad de vacaciones, dígame. Fuera, Exacto, fuera exacto, coñas. exacto. Yo hablábamos antes de empezar el podcast sobre que quizá este rollo del resort turístico es una tapadera para hacer lo que tú dices, una base militar de dimensiones descomunales. Yo para mí, te lo he dicho antes de empezar, para mí el plan que quiere hacer Trump en la Franja de Gaza con el apoyo indiscutiblemente de Israel tiene el terreno perfecto para hacer una de las mayores bases de la OTAN fuera de Occidente. Y tiene acceso, tiene el Mediterráneo, tiene el Mar Rojo y tienes las puertas a Oriente. Rusia ya no tiene base naval en el Líbano. Irán ha perdido la hegemonía con Siria y el Líbano. ¿Por qué quiere la subida del 5% del PIB de los países de la OTAN? No será porque quizá quiere hacer una de las mayores bases militares en Oriente. No sé, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Lo ves muy descabellado? ¿Lo ves plausible? ¿Lo ves una locura? En 4 años, además, ¿eh? Porque la legislatura de Trump solo estará 4 años. No sé, ¿tú cómo lo visualizas eso? Porque, a ver, a mí Gaza, ciudad de vacaciones, me parece un poco surrealista, la verdad. A ver, yo lo decía en broma, pero sí que es cierto que cuando ves los planos y las creaciones en 3D que ha hecho la gente, es increíble. O sea, es que es un resort. Pero la cuestión. am, sí que es cierto que tradicionalmente Oriente Medio ha sido un hervidero y que controlarlo con una base militar en el Mediterráneo, Rusia también lo hace, por ejemplo. Entonces no es descabellado que Estados Unidos y detrás de él la OTAN quieran una base en un territorio, por así decirlo, que puedan despejar. ¿No? O sea, no me parece tampoco muy alocado. Porque las únicas bases que le queda a Rusia en el Mediterráneo es Libia, ¿eh? Bueno, claro, después de lo de Siria. Y, exacto, ya no tiene la base del Líbano, ¿eh? Cabe de recordar que Rusia ya no tiene la base del Líbano. Claro, esto es muy No, importante ya no la porque. tiene. O sea, perdón, del Líbano, de Siria, perdón, de Siria. Ah, sí te iba a decir, digo, del Líbano lo dudo. Pero bueno, De es que Siria, es de Siria. eso. El hecho de que el hecho de que quizá Trump vea a Putin débil en el área geográfica que hasta ese momento era fuerte, es una de las razones por la que quiere pactar con Ucrania ciertas cosas y no con Putin, porque quizá lo ve debilitado y quizá él cree que lo puede debilitar aún más si lo fuerza a la mesa de negociaciones a la defensiva. Y creo que una de las razones principales del fondo soberano es plegar económicamente a Rusia para obligarle a hacer un pacto que beneficie la alianza económica y sobre todo de materia prima con Ucrania. Para mí. O sea, Sí, lo veo de esta manera y creo que es el paso que le falta a Trump, que es a nivel económico. Al fin y al cabo, a nivel económico es lo que le falta. y hablando de economía, porque no sé si sabes tú que el precio de los huevos en Estados Unidos sigue subiendo. Está ya la docena de No, huevos a cuéntame. 7 pavos y medio. La docena. La docena de huevos a 7 pavos y medio. La más barata, ¿eh? No hablamos precisamente de huevos ecológicos. Voy a hacer un chiste de cuñado, pero tiene huevos la cosa, Pues sí. Y Claro, además, dime. Elon Musk y sus 4 adolescentes, no, tampoco son adolescentes, ¿no? Pero
son personajes de entre 18 y 20 años. Están desmantelando el sistema de ayudas estadounidense. Es increíble, ¿eh? No sé si sabes algo de todo esto, pero es brutal. O sea, No, han cuéntame un poco de cogido... esto. En Estados Unidos, bueno, como todo el mundo sabrá, cada año en nuestros queridos países capitalistas tenemos que hacer una cosa que se llama la declaración de la renta. Eso tiene muchos nombres. En España se llama la declaración de la renta. No sé cómo se llamará en otros países hispanohablantes, pero seguro que todos sabemos a los que nos referimos. Es cuando ese momento del año el Estado te pide que le digas lo que le debes, aunque ellos ya lo saben. Y si te equivocas, te multan. Es una cosa maravillosa, fantástica. Me encanta hacerlo. Bueno, en Estados Unidos también se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, normalmente, aquí en España, por ejemplo, si tú no lo haces en una gestoría o te lo hace tu amigo de Hacienda. Pero en Estados Unidos es un poco diferente. También hay gente que lo hace a nivel privado. Muchos inmigrantes, sobre todo latinos, que tienen estudios, por ejemplo, de secretaría, que es una cosa que se estudia mucho en Hispanoamérica. Aquí ya no existe. Serían una especie de estudios administrativos. Pero bueno, son gente que es ducha en números y tal, y se mueve en ese sentido. Es una especie de gestor privado, pero que no llega a ser un gestor. Nuevamente te hacen la declaración de la renta por un precio bastante asequible. Bueno, Estados Unidos había impuesto un sistema, por ejemplo, de pago directo de la renta a través de una página web, ¿vale? Esto se llamaba Direct Payment o algo así. Bueno, era un sistema, era una página web, tú entrabas, ponías tus datos, ellos te decían lo que ellos consideraban que tenías que pagar y tú lo pagabas. Era una cosa muy cómoda. Pero lo que han hecho es pegarle el hachazo. Es decir... programas que ayudaban al prójimo, ¿no? Pues le metemos un hachazo. Solo por ahorrarnos 4 perras. ¿Tú has hecho alguna vez la declaración de la renta, Jota? Demasiadas, amigo mío. Ya sabes que mi vida ha sido peculiarmente, increíblemente con Hacienda. Porque tú, ¿qué opinas de todo esto que te acabo de decir? Creo que toda la administración Trump está loca una vez ha entrado en el gobierno de a ver de dónde sacan el dinero para hacer lo que quieren hacer. Claro, ligándolo con lo del Y fondo creo soberano que hay algo detrás. Creo que hay algo detrás sobre el tema de, al final, a Trump le han rechazado el poder acceder a la información de los trabajadores a nivel de todo Estados Unidos, y eso me viene es a nivel de información. O sea, una de las cosas que quiere comprar el fondo soberano es comprar TikTok. Musk ya tiene X, la antigua Twitter, tiene la CNN. O sea, quieren controlar, vamos a decir, lo que se dice. Ahora, para controlar lo que se piensa, si te fijas, Trump ahora está haciendo una reconstrucción total de la CIA. ¿Por qué? Yo creo que Trump lo que necesita ahora son 3 cosas. La información, o sea, saber lo que la gente piensa y dice, interferir en lo que la gente va a pensar y va a decir, y que la administración Trump necesita una cantidad ingente de dinero para hacer posible una lucha con opciones de ganar esta guerra comercial contra China. Y lo estamos viendo. O sea, estamos viendo el posicionamiento a nivel de inteligencia con la CIA. A nivel económico con este fondo soberano sintético. Lo estamos viendo con este juego con la OTAN, sus aliados, pero que siguen, que no lo son, que sí lo son. Este aprieta a todo el mundo. ¿Por qué? Yo creo que una vez han entrado dentro, han visto que en 4 años está muy difícil hacer esta American Great Again. 4 años, tal como está económicamente, Estados Unidos tiene muy, muy, muy complicado. No sé qué opinas tú. Pues estoy totalmente de acuerdo. Porque al final todo consiste en tocarle el bolsillo al trabajador para poder controlarlo. Y esto que dices siempre, tú, ¿no? me parece... Pero bueno, tú decías que no tenía acceso a los... Sí, le han barrado acceso a los datos de los trabajadores, pero te falta la siguiente noticia en la lista, que es que Musk y esos 4 tipos que trabajan con él han hackeado la base de datos de la IRS, ¿no? De la Hacienda estadounidense, para obtener datos de todo el mundo. Esto no lo sabías, ¿no? No me digas. Te lo juro. No. Sí, la han hackeado. Pero es que esta gente que trabaja con Musk
son gente de dudosa categoría. O sea, son gente que tiene antecedentes por hackeo, antecedentes por robo de datos, por conspiración, cosas así. Y son gente que de por No me sí digas. no podrían, no podrían acceder a trabajos normales. O sea, por estos antecedentes que tienen. Ya desde muy jovencitos, ¿eh? Y han hackeado la base Ostras. de la hacienda para poder acceder a estos datos. Y ahí ya los tienen. Y también parece ser, esto es una cosa que se dice, pero no se sabe a ciencia cierta, que en ese hackeo se habrían filtrado las claves nucleares actuales. Porque claro, habrían accedido a todo el sistema y habrían hecho un dump de la información en ordenadores y al analizarla habrían encontrado claves de acceso del sistema de defensa nuclear. Hostias, eso no lo sabía yo. Esto es una cosa que se lleva diciendo desde hace 12 horas. Tampoco se sabe si es 100% Ostras. seguro, pero sí que es cierto que, no porque Trump se las haya dado, sino que en ese dump del hackeo, o sea, lo que hicieron fue forzar la entrada Sí, 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 sí. al sistema de Hacienda y al tener todo el informe, como son sistemas al final conectados por intranet, al dumpear el sistema lo dumpearon más de lo que... Un dump, para la gente que no entienda, un dump es simplemente como cuando tú coges una carretilla de arena y la tumbas para volcar. Es un volcado de datos, que se suele decir en español un volcado. Pero es, en lugar de tirar la arena que necesitas, la tiras toda. Eso es un dump. Al final en este volcado de datos habrían volcado más de lo que hubieran querido. Ya que nos estamos centrando ahora con el tema de Estados Unidos, me gustaría tomar 3 noticias y tú que me dijeras un poquito más sobre cada una. Tengo 3. Bukele ofrece a Estados Unidos su mega cárcel en El Salvador para los inmigrantes estadounidenses. Luego la siguiente noticia es que Panamá ha roto los acuerdos bilaterales que tiene con China y quiero que me puntualices mucho el tema es que me parece a chiste. ¿Cómo que Estados Unidos va a pagar con $1000 de recompensa a todo aquel que le lleve un inmigrante ilegal? ¿Me puedes explicar un poquito todo esto, amigo mío? Mira, yo, para empezar por el principio, ¿vale? Bukele es la cabra, o sea, Bukele es la maldita cabra, o sea, no hay hombre con una percepción de negocio mayor que ese elemento, os lo juro a todos los oyentes, que ese hombre, desde que hizo lo del Bitcoin en El Salvador, es una cosa que es que no para, o sea, cada vez que sale una oportunidad de negocio, él coge su país y lo vende, es increíble. Bukele es que es la cabra, o sea, es la cabra, es el Cristiano Ronaldo de la política. Es increíble, es increíble. Os lo juro a todos que es increíble. O sea, cada vez que sale Bukele en alguna noticia, yo digo, ¿qué va a hacer este hombre hoy? ¿Qué oportunidad de negocio ha visto? ¿Qué va a hacer para generar negocio? Eso es una cosa brutal, ¿eh? Luego, Panamá. Es lógico que ante la presión de Estados Unidos, que es quien al final le mantiene la seguridad, ceda. No me parece raro tampoco. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que hay que ver esto cómo le afecta a la guerra comercial con China, porque al final es una especie de triángulo económico con Canadá. Con Panamá. Pero claro, habrá que ver al tiempo, ¿no? Démosle unos meses, cómo le afecta al canal en los acuerdos, en la rotura de acuerdos. Porque hablar de esto en una semana, claro, ahora mismo quizás no se nota nada, porque no sé hasta qué punto se mantiene lo ya escrito. Pero claro, de aquí a 6 meses a lo mejor la cosa se torció bastante. Y los cazarrecompensas, es un tema del que quería hablar. Ya van casi 8... ¿Qué pasa? ¿Que hemos vuelto a viejo oeste o cómo va esto? Claro, a fecha de hoy, de esta mañana, lo último que he leído yo esta mañana, a las 12 de la mañana, era que al menos 8000 personas han sido detenidas. Y muchas de ellas, tampoco diré las 8000, pero bastantes, han sido enviadas a Guantánamo. Vamos, o sea, estamos viendo otra vez la reactivación de muchas cosas que se dejaban de oír de Estados Unidos. Y para mí es una locura. Pero bueno, claro, porque estamos en una situación económica en Estados Unidos que los huevos están a 7,5 €. Pues claro, a ti te dicen, oye, que si delatas a tu conocido el Pablo, que trabaja contigo en la obra, te damos 1000 pavos calientes, y si delatas a su primo otros 1000, pues tú qué haces. Claro, es que no hay que ser muy listo para ver por dónde va esto. Claro, tú pegas un llamacuelga, te dan 1000 pavos calientes. Joder. Es que es normal que haya 8000 detenidos. Es que no hay que ser... También Estados Unidos también tiene una cultura muy de cazarrecompensas, ¿no? A nivel histórico. O sea, a día de hoy hay cazarrecompensas del tema de los créditos, bancos que contratan a empresas, ¿no? Sí. Pero esto ya es como pasarse un poco, ¿no? Yo creo que ya es un poco Gestapo, ¿no? Un poco de las SS, ¿no? Sí, suena
al Tercer Reich. Sí. O sea, suena a nuestro amigo el Bigotes, sí. Pero bueno. Sí, y creo que esto acabará llegando a Europa. Bueno, Creo ya que hay. cazarrecompensas. Ya hay centros comerciales vacíos. O sea, de comida. Porque, claro, como no hay gente. Como la gente tiene miedo a ir a trabajar para que no le delaten. Los campos se están vaciando. Y esta es otra, que es verdad, otra cosa que no sabes, seguramente. Como Trump ha paralizado todos los sistemas de ayuda interna de Estados Unidos, a nivel federal, muchos granjeros se ven en la ruina porque no tienen dinero para, por ejemplo, el gasoil de subsidio, no lo pueden pagar. Es increíble. Y pero esta gente, claro, ha votado en base a Trump. El campo es el principal votante de Trump. Y son los primeros afectados. Simplemente la cabra, es que es increíble. O sea, este hombre cada vez que habla, sube el pan. Es que es brutal. Es que es. Bueno, el pan no, los huevos. Los huevos. O sea, es otro. O sea, si el otro es el Cristiano Ronaldo, es que este es el Messi. O sea, es que son brutales. O sea, es que te lo juro, es que cada vez que lo veo por la tele digo, ya está. Digo, otra cosa nueva. O sea, ya está, no pasa nada. Los huevos mañana, 9 pavos. Si es que no hay problema. Es que así, es una acción-reacción. A mí y lo hablamos cuando creo que de los primeros programas, esto ya es una pequeña reflexión que la estaba pensando ahora mientras conversábamos. Y me gustaría que tú desarrollaras un poquito más. Desde que hablamos con Trump, siempre decimos que Trump es un tío. No es tonto, es un tío inteligente que suele ir de cara, no con verdades, sino con sus cosas, la gran mayoría cosas inventadas, etcétera, 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 que tampoco voy a entrar en esto, ni en el programa electoral, pero sí que Trump, algo que dijimos desde el principio, y ahí es donde me gustaría que entraras tú, desde el principio muchas veces hemos dicho que o le sale muy bien o le sale muy mal. Y últimamente, desde las últimas 2 semanas, con todo lo que está diciendo, creo que veo que le está saliendo las cosas más mal que bien. Creo que la línea... Hostias, creo que cada vez se le están abriendo más frentes que no sé hasta qué punto un país como Estados Unidos va a poder soportar a nivel económico. Yo opino como tú. Con la consecuencia de que arrastrará a Europa detrás. No sé hasta qué punto o si de aquí a 1 o 2 años va a haber una hegemonía de políticas de derechas, rollo Milei, Bukele, Trump, Meloni, Vox, Le Pen en Francia, extrema derecha en Austria, en Alemania. No lo sé. O sea, no tengo claro de que Trump vaya a poder soportar cada frente porque tiene la guerra de Ucrania contra Rusia, tiene la guerra comercial contra China, tiene una deuda pública abismal, casi irrecuperable, tiene un producto, o sea, una economía interna debilitada, también por la administración Biden, cabe de decir, porque Biden tiró mucho de crédito público para soportar este crédito social. No sé, amigo, dime tú qué opinas, porque yo veo que cada vez se le está complicando más y estamos hablando de que el juego que están haciendo ellos es un juego muy peligroso a nivel de las personas, ¿no? A nivel social. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí el problema es que dos plebeyos, como tú y yo, estemos analizando el plan de un maestro de la economía como este señor. Claro, porque es que este hombre, tú no lo entiendes, Jota, pero este hombre tiene la mente a 3 manzanas de nosotros. O sea, está en otro universo paralelo. Él está por delante siempre. Él va 3 pasos por delante. Él ya está pensando en el final del año. Es que no lo entiendes. ¿Pero en qué dirección? Es que no lo entiendes. Por delante, pero ¿en qué dirección? Claro, es que no lo entiendes. Él ya está viendo. Él ya se ve con el... Tú piensas que... Yo creo que él cuando se despierta por la mañana, él dice... El fondo soberano, pim pam. La guerra comercial, pim pam. Y yo creo que... O sea, es un tono muy coloquial el que estoy usando, ¿vale? Pero es que cada vez que lo veo, parece eso. Parece que es un señor que cada vez que habla o que parece que está pensando, él está como a 3 años pista, ¿sabes? Él ya está pensando en el final de año. Él no está aquí con nosotros analizando los problemas del hoy. No, él está diciendo, los huevos
Dentro de un año están a 3 pavos. Otra vez. Ahora están a 7, pero eso no le Exacto. importa. Eso no le importa. Él es como el fin justifica los medios, ¿no? Y él vive así. Y yo creo que ese es el problema. Analizar el sistema económico que plantea Trump a nivel de, no, pues que claro, le presenta la cosa está mal. Pero es que él te dirá, hermano, un momento. Es que de aquí a un año estará perfecto. Luego puede no ser verdad. Y entonces entra lo que dices tú. Al imaginarse cosas que luego no ocurren, arrastra a sus socios comerciales a una crisis económica. Claro, ¿cómo puede afectar a Europa esto? A Europa tiene que, al final, intentar buscar un desarrollo económico en algún sentido que le pueda beneficiar. ¿Hacia dónde yo lo haría? Yo creo que Europa puede ser muy buena, y lo voy a decir así, por la calidad de vida que plantea para el sector de la creación de software. Y yo creo que si plantean unos sueldos elevados como algo más similar a los Estados Unidos, tampoco muy exagerado, pero si plantea Europa un sistema donde los desarrolladores de software en general y las empresas de software en general puedan desarrollarse cómodamente en suelo europeo, con los beneficios que la seguridad social de los países europeos ofrece a los trabajadores que trabajan aquí, yo creo que Europa económicamente puede resurgir. Mientras no lo haga esta gente. Pero el tejido industrial europeo y sobre todo el tejido social no está encarado para ese. Creo yo, ¿eh? No creo que Europa. No, yo creo que ni la sociedad ni a nivel de interno de cada país, creo que no. Creo que ya se les ha pasado el tren. Creo que ya ese pastel ya Bueno, pero no lo pueden tocar. Yo creo que ese pastel puede ser, por ejemplo, Latinoamérica. Pero Europa, yo creo que no. Europa al final acabará siendo el Walt Disney del mundo. Será ese continente que podrás visitar como, la antigua Grecia y el Imperio Romano, no sé qué, no sé, quedará como la nostalgia del mundo. Creo que al final Europa acaba siendo un poco la nostalgia del mundo, ¿no? Aquello que pudo ser y no fue. Y creo que sigue siendo así. puede Y es por ser. eso que la extrema derecha tiene tanto poder. ¿Por qué? Porque la extrema derecha solo nace del discurso de lo que pudo ser y no fue, pero conmigo será. Claro, puede ser. Pero yo te estoy hablando de lo que yo pienso Porque a que Europa no sin le la, quedan sin la muchos extrema más derecha. cartuchos. Viene una recesión un pelín más acrecentada que esta última. Si a Estados Unidos, por lo que sea Trump, el tema del fondo soberano y toda esta guerra comercial a nivel mundial sale un poco mal, hostias, el precio de pagar que va a tener Europa, y a Europa no le quedan mucho más cartuchos. Estamos hablando de que Francia tiene una deuda del casi el 130% de su PIB, España el 115%, Italia el 115-120%. O sea, no le quedan muchos cartuchos a Europa. Y si Europa se quiere focalizar a un ambiente más moderno y más tecnológico, con una crisis de deuda tan grande, no lo va a poder hacer frente. Claro, pero la cuestión aquí entonces es, Europa, al final, si no avanza como Estado, o sea, como una especie de entidad supranacional o como una federación, ¿qué le queda? ¿Qué nos queda? ¿Volver a la peseta? ¿Volver al franco? ¿Volver al No, marco? ¿Otra vez? ¿A la, te puedo, a la libra? te puedo responder a eso y quizás nos vuelvan a cancelar. Dime. Em, a ver si me sé explicar. Cuidado, Creo. Sí, a ver, voy a un poquito de agua, espérate un momento, ¿eh? Nos van a chapar el programa. Mañana Sí. aparecen aquí la policía en mi casa. Creo, de aquí puedes sacar algo interesante. A ver, creo que la única opción que tienen ciertas élites económicas de Europa para poder hacer frente en bloque con países como actualmente Argentina o Estados Unidos o regímenes como el de Bukele, creo que la única opción que le queda a Europa para seguir o para intentar seguir teniendo un peso importante a nivel estratégico, a nivel mundial, es lo que siempre ha hecho. Hacer una gran guerra y pegar un reset económico, países sin deuda, una Europa más federalista, pero más ultranacionalista, pero a nivel europea. Lo único que le queda a Europa si quiere continuar es quitarse la deuda. Y la única opción que tiene para quitarse la deuda
es hacer un reset. Y hacer un reset, amigo mío, ya lo vimos, sobre todo en el siglo pasado, es hacer una economía de guerra, quitar a los bancos y a estos grandes fondos de inversión el dinero, el poder, y que eso pertenezca al Estado, que es lo que está haciendo Trump. O sea, Trump lo que está haciendo es quitarle poder económico a los fondos, a los grandes fondos de inversión y a la banca americana. Una opinión Y hacer. para nada polémica. No. Para nada. Y por eso creo que o sea, este incentivo que está, o sea, esta petición o esta casi obligación que está haciendo Trump a la OTAN para subir el 5%, ¿sabes lo que es el 5% de cada país a la OTAN? O sea, tú sabes, o sea, el ejército jamás, o sea, nunca ha visto en la historia de la humanidad. Si tú los países de la OTAN los subes al 5% de su PIB de inversión en la OTAN, tienes una capacidad militar que nadie te hace frente. Nadie. Entonces, ¿para qué quieres un 5% del PIB? Solo comienza la unificación mundial. Comienza la unificación mundial. Entonces, yo creo que China está empezando a tomar cartas en el asunto y para mí es la única opción que le queda a Europa es esa. No sé qué opinas tú. Yo creo, te lo digo sinceramente, que China en Europa tiene poca influencia para el rédito que se le da. Lo que sí que es cierto, que China tiene mucha influencia indirecta en la economía europea, pero tiene muy poca influencia directa. Y yo creo que esto, la gente a veces no es consciente de que sí, vale, compramos muchas cosas de China, pero el problema no es comprar o no comprar de China, porque en un momento dado, depende cómo, y todo el mundo lo sabe, si hace falta que ahora los juguetes los produzca Bangladesh o la India, lo harán. O sea, quiero decir, vale. China no es omnipotente ni va a estar siempre de la misma manera. Al final también sufrirá una crisis porque se está quedando cada vez con menos población. Va a empezar una contracción de población ahora. Y cada vez va a ser más complicado que produzca el nivel que produce hasta ahora. Pero bueno, yo creo que es un tema también muy complejo. Creo que quizá el público lo agradecería si acaso un vídeo más dedicado exclusivamente al porqué de la economía china y cómo funciona respecto a Europa, más que algo, ¿no? Porque quizá hacer una separación aquí sobre ese tema nos tiramos 2 horas. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que con este tema, con esta opinión que has hecho tú, nada polémica, 100% mañana aparezco vivo y no me han... Y me ha faltado... Uy. Me ha faltado algo de decir importante para la percepción de esta teoría. Para mí, Europa necesita una guerra porque Occidente sabe que la guerra futura, sobre todo en relación a una guerra económica a nivel mundial, pasa sí o sí por la materia prima. Y la futura guerra para ver quién tiene los próximos 300 años de materia prima va a ser en África. 100%. Te prometo, Jota, que mañana voy a comprar el pan y me va a secuestrar el Mossad, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Me voy a encontrar el coche quemado, ¿eh? No lo han hecho ya, amigo mío. Me voy a encontrar el coche quemado, ¿eh? Pero sí, creo que es un buen momento para cerrar creo que sí. Este programa nada polémico. Sobre todo, siempre decir a los oyentes que gracias por estar aquí, por este apoyo incondicional que poco a poco cada vez somos más. Amigo mío, gracias por estar aquí. Te dejo con la despedida y me voy con una última frase que no sé si la he dicho al principio, pero me gustaría decirla. Y con esto ya me voy y nos vemos al siguiente programa. La frase dice: cuando los muchos dejen de temer a los pocos, todo cambiará. No sé hacia dónde iremos, pero será un antes y un quizá. Amigo mío, hasta el siguiente programa. Gracias. Muchas gracias, Jota. Y como siempre, muchas gracias a todos vosotros. Os deseo una perfecta tarde, noche, una perfecta mañana, sea donde sea y estéis donde estéis y sea la hora que sea. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.